Hoy vamos a trabajar sobre una cuestión que es fundamental para entender el papel que juegan nuestros derechos en la construcción, no solo del sistema democrático en general, sino en el desarrollo de los proyectos democráticos que tenemos como ciudadanos y que podemos empujar como colectivos, como grupos. Y es precisamente el tema de cómo podemos realizar nuestros derechos, cómo podemos concretar la experiencia de nuestros derechos a partir del marco de leyes, de instituciones que hemos construido históricamente. Yo creo que este tema es fundamental y nos puede orientar sobre cuál es el propósito de una agenda como la de nosotros, en el sentido de que la acción política y la acción cívica que podamos llevar a cabo tenga como marco lo que llamamos el lenguaje de los derechos. Quisiera empezar entonces por una primera cuestión, que es la pregunta por el lenguaje de los derechos. ¿Qué entendemos como el lenguaje de los derechos en la política de nuestros días? Hay que decir que la política no siempre ha estado vinculada al lenguaje de los derechos. En otros momentos, en otros periodos históricos, el lenguaje de la política ha sido de otro tipo. Por ejemplo, hace no mucho el lenguaje de la política era el lenguaje de la historia. Sosteníamos que los problemas de la política se irían resolviendo conforme se desarrollara el proceso histórico o conforme ciertas fuerzas históricas se desplegaran a lo largo del tiempo. Eso iba a ir animando las instituciones, trayendo mejoras a la vida social, etc. Hay otras vertientes de la política que entienden su lenguaje como el lenguaje, por ejemplo, de la revolución. Es decir, se le asigna a cierto modelo de conflicto la posibilidad de empujar los cambios sociales, de dar lugar a nuevas realidades, generar nuevas experiencias de justicia y de superación de las carencias que se sufren en la sociedad. Sin embargo, la democracia moderna, la democracia que habitamos hoy en día, tiene un rasgo particular. Se expresa a través del lenguaje de los derechos, a través del lenguaje de los derechos fundamentales. Y aquí habría que ser muy claro, cuando hablamos del lenguaje de los derechos, no nos referimos estrictamente al lenguaje del derecho. Si por derecho entendemos un marco de normas, un sistema de principios que ordenan de manera obligatoria la vida social, es decir, si entendemos el derecho solo como aquello que aplican las autoridades y que los juristas estudian. No, cuando hablamos del lenguaje de los derechos, nos referimos a la idea completamente contemporánea de que todas las personas somos titulares de derechos. Todas las personas tenemos una serie de cualidades o prerrogativas que denominamos derechos y que podemos exigir como horizonte para la vida política. Cuando decimos que el lenguaje de los derechos predomina en la política de nuestra época, lo que queremos decir es que todas las exigencias de justicia, las exigencias de cambio social, las exigencias de nivelación, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las ilegalidades y los abusos, se plantean bajo la idea de que cada persona, cada uno de nosotros y en conjunto tenemos una serie de derechos fundamentales. En ese sentido, nuestro principal argumento es que nos expresamos democráticamente en un horizonte que es siempre el horizonte de los derechos. Y eso coincide con nuestro marco constitucional mexicano, en cuyo capítulo primero de la Constitución encontramos el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos. Esa es justamente la agenda que nos interesa desarrollar bajo la idea de la defensa y promoción de nuestros derechos.